Y hoy se conoció la primera encuesta Criteria del mes de octubre. Según el sondeo, Janet Jara sigue liderando la carrera a la moneda con un 27% pese a una caída de 3 puntos, mientras que José Antonio Kast se ubicó segundo con un 26% y un alza de 2 puntos. Evelyn Matei subió 3 puntos, llegando a un 17% de respaldo. A 42 días de la elección, los candidatos presidenciales se concentran en el debate por el presupuesto 2026. Ya vemos en pantalla a Sofía Martínez, que nos va a entregar todos los detalles. Sofi. Hola Nilce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sin duda son sondeos que van siguiendo los comandos y los candidatos a la presidencia. De hecho, si bien siempre se dice que es una frase bien particular, que es una foto del momento, ya se sacan conclusiones como, por ejemplo, en el comando de José Antonio Kast, que hay una cierta confianza, podríamos decir, respecto de estos números, mientras que en el de Janet Jara también se busca de alguna forma conquistar más personas para que esto se pueda revertir en segunda vuelta, y eso lo llaman ya como un desafío. Pero todo esto cuando en paralelo ya conocemos detalles del presupuesto que comenzará su discusión en las próximas jornadas, con varios puntos que conocimos en la cadena nacional del presidente Gabriel Boric, pero que de alguna forma deja distintos detalles, como cuáles, como que por ejemplo el ministerio que más va a subir en recursos según la propuesta que hacen desde la moneda es el Ministerio de Cultura. De hecho, son varios los números que va a recibir esa repartición y se calcula que es 33 veces mayor al de, por ejemplo, Contraloría, y eso por supuesto que ya genera cierto ruido, dado que para algunos parlamentarios como también la ciudadanía deberían haber sido otras las reparticiones que hayan subido sus recursos, como es el caso por ejemplo de seguridad o salud. Pero eso es parte del debate que se va generando cuando hoy en mesa central estuvo el ministro de Economía, repasó lo que va a ser esta discusión, y revisemos primero la opinión que se da respecto en la moneda a propósito de este debate que ya comienza a instalarse en el mundo político. Revisemos lo que decía el ministro de Economía. Yo diría que es la conversación que tiene Chile en este momento. Sin lugar a duda, en el terreno económico lo más importante que se está discutiendo es la ley de presupuesto. Todos los candidatos presidenciales han señalado lo ajustado que es el presupuesto fiscal. La mayoría han propuesto reducciones en el gasto fiscal y por lo tanto es natural preguntarse cómo van a ocurrir esas reducciones en el gasto. Claro, y el otro punto que también va marcando esta discusión, del cual ha opinado también los candidatos a la moneda, tiene que ver con esta glosa republicana, que son los fondos que dejan los gobiernos cuando asume una próxima administración, y eso de alguna forma ya va generando ruido en los candidatos presidenciales. Incluso una de que opinó y fue bien crítica fue la candidata Evelyn Matei, que también dio su opinión respecto de esta reducción en la glosa republicana. Revisemos parte de lo que decía Evelyn Matei a propósito de la discusión de presupuesto que ya comenzará en las próximas jornadas. Lo del presupuesto es inaceptable. Nunca antes se había dejado a un gobierno entrante sin presupuesto de libre disposición. Y yo espero que lo arreglen. Tienen que arreglarlo. No se opera de esa manera en democracia. No es la forma de cuidar la República. Claro, para algunos esta es una mala señal. De hecho, la oposición ha sido bien crítica al decir que, por ejemplo, esto podría responder a que Janet Jara está bajando en las encuestas, o mejor dicho, no va a ganar en segunda vuelta la lectura, al menos que se hace desde la oposición. En el oficialismo dicen que esto todavía se tiene que estudiar y queda una discusión en el Congreso, lo cual es un debate todavía abierto, al menos en el Parlamento. Pero esta distribución de los recursos, el hecho que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura reciba más recursos que otros ministerios, también es parte de los discursos que han dicho algunos candidatos a la presidencia, como Johannes Kaiser, que en su gira por el norte del país también se refirió a esta distribución. Revisemos lo que decían también desde la oposición a propósito de esta discusión del presupuesto nacional. Presidente Boric, ¿en qué se está gastando la plata usted? ¿En serio? ¿Pero en qué se están gastando la plata? ¿A dónde va la plata? Porque está claro que no se está yendo a vivienda, ¿no es cierto? A la reconstrucción de Valparaíso, ¿se está yendo la plata a la reconstrucción de Valparaíso? Ok, Viña, Quilpué, todos esperando, con todo el respeto del mundo, señor presidente, pero entréguenos las cuentas en orden porque si no le va a pesar. A usted y a su administración.
Un llamado a entregar las cuentas en orden, decía Johannes Kaiser. También un mensaje que han repetido, por ejemplo, Evelyn Matei y otros candidatos. Pero eso en cuanto a este debate, que eso se toma también la agenda presidencial, de esta carrera presidencial que ya va entrando en su fase final, cuando también hay opinión, por supuesto, de otros representantes de los candidatos, como es el caso de Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, que se refirió al respecto de esta discusión de presupuesto y las emergencias o los temas que se deberían tomar la agenda en esta discusión. Revisamos lo que decía el presidente del Partido Republicano a propósito del debate de presupuesto. Me tocó, durante 8 años que fui parlamentario, discutir la ley de presupuesto. Toda la gente de izquierda siempre apuntaba que era insuficiente. Ya el hecho que hoy día de todos lados estén diciendo que es algo positivo, que haya una mayor responsabilidad, es un punto a favor. Pero eso no significa que el señor Grau que tú tienes ahí en el diario, o que el mismo presidente de la República en cadena nacional esté aprovechando toda la estructura del gobierno para estar haciendo campaña. Ahora, es curioso porque haciendo como campaña, pero la anticampaña para su candidata. Y las palabras de Arturo Esquella a propósito de este cruce que ha existido entre José Antonio Kast y también el presidente Gabriel Boric en las últimas semanas. Recordemos que fue una de las críticas a propósito de esa cadena nacional que hace el presidente, del cual de alguna forma manda un mensaje también al candidato presidencial. Pero un punto importante también tiene que ver con el tema de vivienda. Recordemos que el MIMBU ha sincerado de alguna forma la deuda que existe en este ministerio. Dice que es una deuda a constructoras en 130 millones de dólares. Durante esta mañana conversamos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, el ministro Montes, que también se refería a estas cifras, a cuál es el escenario actual del Ministerio de Vivienda y de alguna forma también ponía ciertos paños fríos. Revisemos lo que decía Carlos Montes a propósito de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Vivienda. Mire, aquí han salido cifras que no tienen fundamento, o sea, 1.000 millones de dólares que dijo alguien y que después insistieron. La verdad que eso no tiene fundamento. 1.000 millones de dólares de deuda vencida. Nosotros dijimos explíquela, no hubo explicación. Después bajaron a 312 millones de dólares de deuda vencida. Nosotros decimos que no es eso. Yo creo que eso sin duda hace daño cuando se tira a decir esas cifras sin dar ni argumento ni fundamento y más bien en función de la coyuntura electoral en que estamos viviendo. Bien, el ministro también adelantaba que esa deuda ya se va a comenzar a pagar, de hecho lo adelantaba en este punto de prensa, pero sin duda el tema de presupuesto se está tomando la agenda presidencial y también del Parlamento. Importante en irse decir que muchos de los parlamentarios dicen que se tiene que revisar, que hay cosas que se deberían reponer como también reparar, así que veremos finalmente cómo queda el presupuesto, pensando que esto se va a heredar de alguna forma a la próxima administración y que va a estar marcada, por supuesto, por la elección presidencial ya del mes de noviembre y la segunda vuelta del 14 de diciembre. Sí, Sofi, bueno, iba a ser interesante también ver ahí, ¿cierto? Porque según el gobierno lo que ha dicho es que esta glosa republicana se va a reemplazar con una facultad para reasignar, ¿cierto?, el gasto público en un 10%. Eso es lo que ha dicho también el gobierno. Muchas gracias, Sofi. Buenas tardes. Bien, y les quiero contar que el